Bueno, hermano, últimamente hemos estado viendo cómo la Biblia está llena de experiencias personales con Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres que han tenido experiencias personales con Dios. Hablamos la última vez acerca del encuentro que tuvo Pablo con el Señor y también el encuentro que tuvo Jeremías con el Señor, cómo esa experiencia cambió sus vidas para siempre y les bendijo. Y también Agustín habló hace poco de la experiencia que tuvo Timoteo y Juan con el Señor. Y hay muchísimos más ejemplos a lo largo de la Biblia. Ayer estaba también comentando alguna cosa con un hermano sobre Elías. Y bueno, y puede seguir, la lista es interminable. Y hoy quiero detenerme con vosotros en otra de esas experiencias personales que encontramos en la Biblia. Y esta vez en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En Juan 4. Aquí Jesús se acerca a una mujer a la que nadie más quería hacerlo. No solo se acerca a ella, sino que le bendice y además esa bendición se acaba derramando sobre las personas que rodeaban a esta mujer, como veremos luego. Y el Señor nos revela lo que hizo con esta mujer con un propósito. Ese propósito es porque lo que le mostró a esta mujer también nos sirve a nosotros, tanto a nivel congregacional como Iglesia Betel, como a nivel personal, como cristianos discípulos del Señor que tenemos también nuestra relación personal con el Señor. Lo que esta mujer recibió es también para nosotros. Y el Señor quiere que profundicemos las verdades bíblicas que hallamos aquí. No solo que profundicemos en ella para saberlo, sino para ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Para eso es toda la Biblia. Y me gustaría ver qué está pasando aquí en el momento en que se narra en el capítulo 4 de Juan. Y es importante para que entendamos el mensaje de la palabra del Señor. Justo antes del momento del capítulo 4 de Juan, tenemos a Juan el Bautista anunciando la llegada de Cristo. Además de predicar el Evangelio, Juan se dedica a bautizar a todos sus discípulos en una ciudad que se llamaba Betábara, que estaba a orillas del río Jordán. Y el testimonio de Juan el Bautista fue tan llamativo que los fariseos, que eran los líderes espirituales del momento, se le acercaron para preguntarle si él era el Cristo. Imagínate lo llamativo que sería que hasta llegaron a dudar si podía ser el Cristo. Pero Juan les dice que no, que él era el enviado del Cristo, un simple enviado. Pero les dice algo que les desconcierta. Les dice que el Cristo ya estaba allí en medio de ellos. Entonces, que ese Cristo, el enviado de Dios, era muchísimo mayor en autoridad que él. Como dice en el capítulo 1, versículo 25, hablando de los fariseos, le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Como os podéis imaginar, este anuncio generó una expectativa muy grande, no solo entre los fariseos, sino entre toda la gente que estaba allí alrededor escuchando. Y además, ninguno de ellos entendía por qué Juan bautizaba si él no era el enviado de Dios, él no era nadie. Si el Mesías ya estaba en medio de ellos, había otro problema. ¿Por qué el Mesías, el enviado de Dios, se tenía que presentar delante de un desconocido que no era nadie, en vez de presentarse ante ellos que eran la autoridad, que eran los, entre comillas, representantes de Dios en el pueblo? ¿Por qué lo hace ante Juan que no era nadie? Lo normal, humanamente hablando, es que el Mesías se hubiera presentado ante los sacerdotes, ¿verdad? Pero no. Así que era extraño para ellos no solo el mensaje, sino la manera de predicar ese mensaje. No habían entendido el mensaje de la palabra de Dios que estaba en las Escrituras. No habían entendido lo que decían los profetas acerca del enviado de Dios. Y por lo tanto, no se estaban enterando de nada. Estaban descolocados, no sabían muy bien qué hacer con Juan. Pero la cosa no iba a quedar aquí, iba a ir aún a peor, porque resulta que
ven cómo Jesús inicia su ministerio y empieza a predicar lo mismo que Juan. Y empieza a bautizar un número todavía más grande de personas. Y les quita a ellos totalmente el protagonismo al que estaban acostumbrados. Pero es que además se enteran de que Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y luego Jesús coge y se mete en el templo y lo purifica echando de allí a base de golpe a todos los que estaban comerciando, diciendo que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. ¿Sabes qué implicaba eso? Que le estaba quitando la autoridad a los fariseos y les estaba poniendo en ridículo, porque los fariseos llevaban mucho tiempo consintiendo lo que pasaba en el templo. Por lo tanto, estaban que no sabían qué hacer, no entendían nada, se sentían ridiculizados y además se sentían dolidos con Jesús. Era un problema. Y la prueba de que los fariseos habían estado hablando entre ellos acerca de Jesús es que en el capítulo 3 de Juan, si lo veis, Nicodemo, uno de esos fariseos, se acercó para hablar con Jesús y preguntarle ¿quién eres, no? Y Jesús empieza a predicarle el mensaje del Evangelio. Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo seguía sin entender nada. Era un problema. Pues ahora en el capítulo 4, que es en el que nos vamos a detener hoy, dice que Jesús decide irse de Judea hacia Galilea para no interferir con el ministerio de Juan, porque los discípulos de Juan y los de Jesús habían empezado a discutir entre ellos. Entonces Jesús se va y empieza la historia que vemos en el capítulo 4. ¿Qué podemos aprender de lo que dice el capítulo 4 de Juan y sobre todo cómo podemos ponerlo en práctica con la ayuda del Señor? Vamos a verlo. Dice, os voy a invitar a que leamos los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Para pasar de Judea, que es donde estaba, hacia Galilea, Jesús tenía dos opciones. La primera opción era lo que hacía la mayoría de la gente, que era salir por fuera de Israel y volver a meterse para adentro. Y así evitaban pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos se llevaban horriblemente mal, no querían ni verse. Entonces, para evitar el contacto entre ellos, si querían ir del norte al sur, salían de Israel y volvían a entrar. Y así no pasaban por Samaria. La segunda opción era, pues, directamente ir de Judea al sur, pasando por en medio, por Samaria, por dentro de Samaria. Y aquí Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Si lo piensa, en realidad no era necesario. Podía haber eso lo que hacía la mayoría, que era salir fuera, rodear Samaria por fuera y volver a entrar. Pero no, aquí Jesús dice que necesitaba pasar por en medio. ¿Y por qué dice eso? Esto es un detalle que muchas veces se nos pasa desapercibido. Sí, es verdad, entró en Samaria, pero es que dice que lo necesitaba. ¿Por qué dijo esto? Pues en los versículos 7 al 9 del capítulo 4 tenemos la clave. Dice el versículo 7 que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús quería pasar por allí, no porque él lo necesitara, sino porque aquella mujer lo necesitaba. ¿Entiende la diferencia? Él no lo necesitaba aquella mujer. Y lo preparó todo para darle el encuentro. Y ahora que los discípulos se habían marchado a comprar comida,
el Señor se queda en el pozo de Jacob a esperar a que aquella mujer apareciese por allí porque sabía que iba a aparecer, y cuando llega empieza una conversación entre esa mujer y el Señor, una conversación intencional que el Señor buscó. Esa es la idea. El Señor esperó a que aquella mujer llegase porque la conocía de antemano. No solo la conocía de vista o de oída, no solo sabía que esa mujer existía, sino que el conocimiento del Señor acerca de esta persona iba mucho más allá. El Señor sabía cuál era la necesidad del corazón de esta mujer, sabía cuál era la situación de su alma, sabía cuáles eran los pensamientos que inundaban su mente, sabía cuáles eran sus pecados, quién era su familia, cómo vivía, quiénes eran sus conocidos, lo sabía todo. Conocía a esta mujer perfectamente. Es más, conocía a esta mujer mejor de lo que la propia mujer se conocía a sí misma. Y a Jesús, además, y esto es muy importante, a Jesús le importaba a esta mujer, le importaba su situación y su vida. Ella nunca había oído hablar de él y ni siquiera lo había visto, pero Jesús conocía y amaba a esa mujer samaritana, a la que muchos israelitas despreciaban, y a la que nunca jamás se les hubiera ocurrido dirigirle la palabra. Nunca se habrían encontrado con ella, porque es que ni aparecían por Samaria para no tener que ver a ningún samaritano. ¿Veis la diferencia, la inmensa diferencia que hay entre el Señor y los hombres? Mira cómo la mujer se sorprende de la actitud de Jesús. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? No solo era samaritana, sino que además era mujer. Un hombre en aquella época nunca se hubiera puesto a hablar con una mujer a solas, pero es que mucho menos con una samaritana. Y el Señor lo hizo. Y aquella mujer se sorprendió grandemente. El Señor inicia una relación cercana y personal con ella. Y aquí estamos viendo un aspecto maravilloso del carácter de Dios. Y es que en este instante, para Jesús, para Dios hecho hombre, aquella mujer era su prioridad. Su prioridad en ese momento era encontrarse con aquella mujer para muchos insignificante. Lo necesitaba, porque para él era valiosa. La prioridad de Dios en aquel momento era dedicar tiempo a aquella mujer porque ella lo necesitaba y el Señor lo sabía. Y esto no es algo que quisiera hacer con esta persona porque ella fuera especial o porque el Señor en este momento quisiera hacer una excepción, no. El Señor hace esto con todos y cada uno de nosotros. Es algo habitual en el carácter de Dios. Y no sé si te das cuenta de lo valioso que es esto. Que Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Que Dios quiere tener una relación personal, íntima y cercana con cada uno de nosotros. A pesar de que no lo merecemos, el Señor nos ama y somos para Él importantes en medio de un mundo que es egoísta y que no da nada gratis. Pero el Señor es radicalmente distinto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ante esta realidad es la siguiente. ¿Y nosotros qué? ¿Queremos nosotros pasar tiempo con Dios? ¿Es para nosotros Dios importante? ¿Es para nosotros Dios la prioridad en nuestras vidas? ¿Querrías tener un amigo que te valorase por encima de lo que realmente vales? ¿Que te amase hasta el punto de dar su vida por ti si fuera necesario? ¿Que sería capaz de aparcar todo lo que está haciendo y de desviar su camino para encontrarse contigo y dedicarte tiempo? Porque para Él tú eres su prioridad en ese momento, porque así es Jesús. Para mí la respuesta está clara. Yo quiero un amigo así. ¿Conoces alguna persona que sea así? Porque yo no la conozco. Yo no conozco a nadie en este mundo que sea así. Solo conozco a uno, y ese uno es Jesús. Es normal que aquella mujer
se sorprendiera. Porque es sorprendente, porque esto no existe en este mundo. Y aquí el Señor, siguiendo con el capítulo 4, empieza mostrándole una carta de presentación a esta mujer. Cuando la gente en las empresas suele tener su carta de invitación, ¿verdad? Intenta que la carta sea lo más bonita posible. Tiene su tarjetita con su nombre, su apellido, su profesión y sus datos de contacto. Algo parecido es lo que aquí hace Jesús con la mujer samaritana. Pero lo hace de una manera un poco, o yo diría bastante sorprendente y bastante diferente. Fíjate en cómo se presenta el Señor, versículos 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la carta de presentación del Señor Jesús. Y mira qué carta tan extraña, porque en primer lugar le muestra su debilidad. Le dice que tiene sed y le pide agua. El Dios Todopoderoso presentándose ante una pecadora como alguien débil físicamente. En segundo lugar, sin embargo, le muestra también su poder, porque el Señor le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y más adelante le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por lo tanto, aquí Jesús se está presentando como Dios hecho hombre. Por un lado, le muestra su naturaleza perfectamente humana, porque está cansado y tiene sed. Pero por otro lado, le está mostrando su naturaleza perfectamente divina, porque le está diciendo que Él es la fuente de vida eterna que proviene de Dios. Es tremendo. Y a continuación, como parte de esa carta de presentación, Jesús le muestra otra cosa que a mí, hasta este momento en que empecé a preparar este mensaje, se me había pasado desapercibido. Jesús le muestra su título o su profesión. Y mira lo que le dice. Se presenta a sí mismo como el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y mira la profundidad de esta verdad, hermano, porque el Señor necesitaba pasar por allí para encontrarse con esta mujer porque había ido a darle un regalo. ¿Y sabes cuál era ese regalo? Ese regalo era Él mismo. El Señor necesitaba pasar por allí porque había ido a entregarse a sí mismo como regalo para esa mujer. Es tremendo. Es grande. Ninguno de los doctores de la ley, ni de los sacerdotes, ni de esos fariseos que se creían tan santos, se les hubiera pasado por la cabeza haber hecho esto. Pero Dios se entrega a sí mismo como un regalo para la vida de esta mujer. No había ido a visitarle, no había ido a hacerle una visita, sino que había ido a entregarse a sí mismo porque la amaba a ella y a su pueblo, a pesar de que eran pecadores indignos sin arrepentir. No se lo merecían, pero Él quiso hacerlo porque les amaba. Igual que nos ama a ti y a mí. El Señor amó a aquella gente exactamente de la misma manera que nos ama a ti y a mí, igual que tú y yo, de la misma manera, aunque de la misma manera tú y yo seamos pecadores, imperfectos e indignos como ellos. Jesús acudió al encuentro de aquella mujer porque ella lo necesitaba. ¿Y sabes qué es lo que necesitaba? Lo tenemos en los versículos 11 al 14 que hemos leído y también en el versículo 10.
La primera necesidad que tenía esta mujer era conocer al verdadero Maestro. Dice, versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Le estaba presentando un regalo, pero ella no tenía ni idea de en qué consistía ese regalo. Es más, ella no era ni consciente de que Jesús había ido allí en aquel momento a entregarle un regalo. Estaba ciega. Tenía al Salvador delante de sus ojos, pero no tenía ni idea de que ese Salvador era Jesús. Jesús la conocía a ella, pero ella no le conocía a él. Y si esa mujer moría en aquella situación, ¿sabes qué pasaba? Que se iba a encontrar con el Señor y el Señor le iba a condenar a una muerte y a una perdición eterna. Esa era la situación de aquella mujer en aquel momento si no conocía al verdadero Maestro. Necesitaba el agua de vida, pero no era capaz de conseguirla. Es verdad que el Señor nos ama, pero hay otra cosa que también es verdad, que el Señor no da por inocente al culpable. Y esa mujer, igual que nosotros, sin el Señor, sin conocer al Maestro, somos culpables. Hemos nacido en una situación de pecado y desobediencia de la que no podemos escapar por nosotros mismos. Como dice en Efesios 2, versículo 1, hablando de Jesús y de lo que vino a hacer en cada uno de nosotros, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es nuestra situación de serie como cuando salimos de la fábrica. Salimos de serie muertos en nuestros delitos y pecados. Si el Señor no lo remedia, así vamos a seguir. Pero vamos a detenernos un poco en el agua de vida. ¿Qué es exactamente ese agua de vida del que está hablando Jesús? El propio Jesús nos lo explica en Juan 7, versículo 37. Dice aquí que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que aquí nos dice claramente que ese agua de vida es el Espíritu Santo. Nosotros somos como cualquiera de estas plantas que veis aquí. Tenemos un grave problema si nadie nos riega, porque nos vamos a morir, seguro. En primer lugar, porque ninguna de estas plantas es capaz de regarse a sí misma. Si lo hicieran, ya os aseguro que iba a correr, iba a llegar más lejos que lo que llegué ayer haciendo el sendero. Ninguna de estas plantas puede conseguir agua si no llega alguien y le riega. Tampoco tienen esperanza ninguna de conseguirla si llueve, porque por mucho que llueva, lloverá ahí fuera, pero aquí no va a caer ni gota. Por lo tanto, dependen de alguien que llegue y les dé el alimento que necesitan para no morir. Así somos nosotros. Así es como el Señor se está presentando a sí mismo ante esa mujer y ante nosotros. Él tiene el agua de vida que necesitamos. Ese agua de vida es el Espíritu Santo. Jesús es ese Salvador que limpia nuestros pecados, que nos libra de esa condena a muerte, que nos reconcilia con Dios y que riega nuestra maceta espiritual con el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Que es Dios mismo. ¿Entendéis ahora por qué Jesús es el regalo? Él es el regalo. Él ha venido a traernos al Espíritu Santo, que forma parte de ese regalo. Salvación y vida eterna a los que conocen a Jesús. Tú y yo necesitamos encontrarnos con Él y conocerle tanto como lo necesitaba aquella mujer y su pueblo. La segunda necesidad que tenía aquella persona era curar su ceguera espiritual. Dice el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjate cómo Jesús le está hablando a esta mujer de un agua espiritual. Sin embargo, esta mujer no es capaz de pasar de lo que es el plano material. El Señor le habla de un agua espiritual y ella está pensando en el agua material.
era totalmente incapaz de conocer y entender las cosas de Dios por sí misma. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Estaba ciega y metida en un pozo de tinieblas, en una manera de pensar y de vivir que le habían enseñado desde pequeña, que era incorrecta y que no podía dejar atrás por sí misma. Cuando el Señor le habla de algo espiritual, no es capaz de entenderlo. Cuando le habla de la vida eterna, ella no pasa de la vida de este mundo, de sus quehaceres diarios. El Señor le está hablando de un agua que tiene preparado, que ha traído del cielo, de su Padre, del Señor de la gloria. Sin embargo, ella está pensando en el agua del pozo que excavó su antepasado Jacob. ¿Te das cuenta del gran problema que tenía esta persona? Necesitaba ayuda. Y eso es precisamente lo que Jesús fue a ofrecerle. Fíjate en el efecto que dice en los versículos 13 y 14 que tiene este agua de vida en las personas. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Una fuente que salte para vida eterna. El Espíritu Santo nos hace saltar para vida eterna. Es un salto espiritual, un salto que nos lleva de la muerte a la vida, que nos lleva de no poder pasar de las cosas de este mundo a ser capaces de entender y de poner en práctica las cosas de Dios y de poder tener una relación personal con Dios. Ese es el salto. Los más antiguos, los que tenéis más trienio en la iglesia, recordaréis al hermano Ricardo Huse, ¿a que sí? Este hermano escribió un par de libros y uno de los libros que escribió se titulaba Es hora de volver a Dios. ¿Lo habéis leído alguno de vosotros? Es hora de volver a Dios. Tenía otro que eran las preguntas de Dios, también interesante, pero este me llamó la atención su título. Es hora de volver a Dios. Y es hora de volver a Dios. Si no eres creyente, es hora de volver a Dios. Tienes la necesidad urgente de volver a Dios. Y señalo esto de urgente. Tienes la necesidad urgente de reconciliarte con Dios, de dejar atrás la condena de muerte que pesa sobre ti, porque sobre ti, si no eres creyente, que sepas que pesa una condena a muerte. La única manera de hacer esto, de dejar atrás esa condenación y de saltar para vida eterna, es conociendo a Cristo tu Maestro y tu Señor, y aceptando que es tu Maestro y tu Señor. Que Él murió en tu lugar pagando la condena que tú tendrías que haber pagado y convertirte en su discípulo. Pero si eres creyente, también es hora de volver a Dios. Y no quiere decir que la salvación vaya a perderse, ni mucho menos. Quiere decir que te animo en esta mañana a que examines tu vida en cada detalle, hasta lo más mínimo, y mires si hay algo en tu vida que no está conforme a la voluntad de tu Maestro y tu Señor. Y si ves que hay algo que está estorbando para tener una relación íntima con tu Señor, elimínalo, pídele al Señor que por la ayuda del Espíritu te ayude a eliminarlo de tu vida para ser un discípulo que sea un instrumento poderoso en las manos de Dios. Es hora de volver a Dios. Y todo esto para gloria de Dios y testimonio a las naciones, porque al final es el propósito de todo. Aquí hay una tercera necesidad que tenía esta mujer, y es que necesitaba adorar al Dios verdadero, porque no es suficiente con conocer al Señor. Hay mucha gente que lo conoce y reconoce que sí, que Jesús es Dios y tal, pero no está dispuesto a adorarle. Entonces no sirve absolutamente de nada. Y llegado a este punto es importante que veamos la reacción que tiene la mujer ante las palabras de Jesús. Mirad lo que dice el versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Ella escucha que Jesús tiene algo que ofrecer y el Señor le hace entender que necesita eso. Y le mueve a pedirle al Señor eso. Le pone en su corazón un anhelo, le pone en su corazón un deseo profundo por obtener aquello que el Señor le está ofreciendo. ¿Te das cuenta? Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed. El Señor le hizo entender que había un vacío en su alma, que necesitaba algo que no tenía, y le llevó a desear de manera sincera esa verdad y le movió a acudir a la verdadera fuente, que la tenía delante. En otras palabras, Jesús le ofreció ayuda y ella aceptó ese ofrecimiento. Parece sencillo, pero ¿cuánta gente hay que tiene delante de ellos el mensaje del Evangelio? Jesús les ofrece ayuda y rechazan ese ofrecimiento. Le pido al Señor en esta mañana que aquí no haya en esta mañana ninguna persona que haga eso. Cuando le pides ayuda al Señor, aunque estés ciego, el Señor te ayuda. Me voy a repetir otra vez. Cuando pides ayuda al Señor, aunque estés ciego, Él te ayuda. Y mira cómo lo hace en el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Qué manera más rara de ofrecer ayuda, ¿no? Pero en el versículo 7 le respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le pide que traiga a su marido, aunque en realidad no hacía falta que su marido estuviera allí. ¿Para qué tenía que estar su marido allí? Era una conversación entre Jesús y la mujer. Pero si seguimos leyendo nos damos cuenta de por qué Jesús le pide esto a esta persona. La mujer le dice, no, pero yo no tengo marido. Y ahora Jesús le cuenta toda su vida, para que ella se diera cuenta de que Jesús lo sabía todo, para que ella se diera cuenta de que Él no era un simple hombre, para que ella se diera cuenta de que Él realmente era Dios hecho hombre, el Mesías al que ella y su pueblo estaban esperando pero aún no conocían. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le muestra que sabe todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y la mujer intenta justificarse. No, yo no tengo marido. Intenta maquillar la realidad porque sabe que en su corazón está haciendo algo que no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Jesús saca a la luz sus fracasos. Se había casado 5 veces y las 5 veces había fracasado. Jesús saca a la luz sus pecados porque ahora estaba viviendo con una persona con la cual no estaba casada. Y fíjate el efecto que todo esto tiene en ella. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí la mujer se dio cuenta de que Jesús no era un simple hombre. La mujer se dio cuenta de que Jesús tenía una autoridad que ningún otro maestro con el que se había cruzado tendría. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aún no tenía claro que Jesús fuera el Mesías, pero ya se había dado cuenta de que en Jesús había una autoridad especial. Y es precisamente ahora, hermanos, cuando el corazón de la mujer está preparado, el Señor lo ha ido preparando para recibir el verdadero mensaje del Evangelio. Y es cuando Jesús le hace una exhortación que no es solo para ella, sino que también se hace extensiva a todos y cada uno de nosotros. Y es una exhortación muy sencilla de entender. Mujer, créeme, que la hora viene y ahora es. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora le dice más, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores,
busca que le adoren. Cambia la palabra mujer y pon ahí tu nombre. Efraín, créeme. Eloi, créeme. Mari, créeme. La hora viene y ahora es. Ha llegado la hora de volver a Dios. Y en esta frase de Jesús encontramos tres características del llamado de Dios. En primer lugar, es un llamado personal. Él no le dice que tu pueblo me crea, que tu iglesia me crea, que tu barrio me crea. No, le dice, mujer, créeme. Él no llama a un pueblo ni a una familia, sino que llama a una persona. Él me llama a mí y Él te llama a ti. Y nos llama a hacer una cosa muy concreta, a creer en la palabra de Dios, a creer sin dudar, a creer en Él como el Señor de nuestras vidas, a creer en el Espíritu Santo, a creer en el mensaje puro del Evangelio y a creer sin reserva, a creer al 100% y no a medias. No vale con decir esta parte del Evangelio me la creo y esta no porque no me gusta o no me interesa. Voy a poner en práctica esta parte, pero esta no, que es muy difícil. No, mujer, créeme, sin medias tintas. Y en segundo lugar, este llamado es un llamado a la acción. No es un llamado simplemente a creerme lo que el Señor está diciendo. No, el Señor no nos pide simplemente que creamos para luego no hacer nada y dedicarnos simplemente a disfrutar de la salvación. ¿Quiere decir que no puedo disfrutar de la salvación? Por supuesto que no. Yo disfruto cada día de la salvación. Pero el hecho de creer es simplemente el comienzo de una relación personal, íntima y cercana con Dios que dura toda la vida y que implica automáticamente una cosa más, que es la de adorar. Créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Te das cuenta? Creer implica adorar. Adorar implica también necesariamente poner en práctica los mandamientos de Jesús. Y eso implica también automáticamente cambiar de modo de vivir. Y eso me hace ser un discípulo de Jesús. Y eso finalmente implica que en cada detalle de mi día a día tengo que ser imitador de Jesús. ¿Veis la cadena? Empiezo creyendo, acabo siendo imitador de Jesús y en todo ese proceso yo adoro a Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que el Señor le decía, le estaba exhortando a esta mujer a hacer de inmediato y es lo que nos llama hoy a cada uno de nosotros a hacer también de inmediato. Y en tercer lugar, es un llamado vital, es vital. Jesús le dice que la salvación viene de los judíos. ¿Es que eran los judíos mejores que los samaritanos? ¿Eran mejores que nosotros? No. La clave está en que Jesús estaba allí delante de ella. Jesús había elegido a su pueblo no porque su pueblo fuera mejor, sino porque tuvo misericordia de su pueblo. Y en esta tarde, porque era por la tarde, estaba teniendo misericordia de aquella mujer. Y en esta mañana está teniendo misericordia de ti y de mí. Porque se está presentando a sí mismo como un regalo para tu vida. Jesús le estaba diciendo a esta mujer que necesitaba ser salvada. Estaba condenada, pero Él había venido a salvarle. ¿Qué tenía que hacer? Creer y adorar. Y eso tenía que suceder ya, porque corría peligro de muerte si acababa presentándose delante del Señor en aquella situación. Si a ti te advierten de que tengas cuidado, que hay un peligro inminente para tu vida, ¿tú qué haces? Le dices, bueno, espérate un momento, me voy a tomar un café, voy a dar un paseo y luego me salvo. No tiene sentido, te salvas rápidamente, es tu prioridad. Jesús le estaba diciendo a esta mujer, corres peligro de vida y la prioridad en tu vida tiene que ser salvarte. Pero no puedes salvarte, la salvación la tengo yo. Así que ven conmigo, cree en mí, acéptame como tu Señor.
La hora viene y ahora es. Y por último, Jesús le dice a la mujer dos requisitos fundamentales que debía tener la adoración. Cree en mí, adórame, y ahora adórame de esta manera. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, en primer lugar, el Señor quiere que adoremos en espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos guía para entender la voluntad de Dios. Es ese agua de vida que nos ayuda a saltar y a tener una relación con Dios que no podemos hacer solos. Es el propio Dios revelándose a sí mismo en su palabra, ¿te das cuenta? Y abriéndonos los ojos para que podamos entenderla y haciendo crecer en nosotros la necesidad, el anhelo, el deseo ferviente, la pasión que nos lleva a adorarle. También es en espíritu porque es algo exclusivamente entre Dios y nosotros. Cualquier otra cosa más sobra, es entre Dios y yo. Sobran imágenes, sobran reliquias, sobran mediadores que no sean el propio Señor Jesús. Es como en el matrimonio, el tercero sobra. Es algo entre Dios y nosotros. Y cualquier cosa que no sea eso, Dios le llama idolatría. En segundo lugar, la adoración tiene que hacerse en verdad. Porque las Escrituras, la palabra de Dios, muchas veces lo decimos un poco a la ligera, las Escrituras es la palabra de Dios. No sé si eres consciente de que cuando lees lo que dice aquí, estás leyendo directamente lo que Dios dice. Las Escrituras, la palabra de Dios es la única guía que sirve de referencia válida a la hora de relacionarnos con Dios y entender su voluntad y conocerla. Aquella mujer tenía en mente las tradiciones que le habían metido en la cabeza. El pozo de Jacob, para ella era un lugar especial. Sicar, la ciudad donde estaba, para ella era la ciudad santa. Aquellos lugares tenían algo de especial para ella. ¿Y en qué lugar quedaba la palabra de Dios? El Señor le dice, tienes que adorarme en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy en día la cosa no es muy diferente. A la gente de mi edad para arriba les han enseñado que el catolicismo es la única religión verdadera, que cualquier otra cosa es una secta, que la Semana Santa, entre comillas, se tiene que celebrar sacando ídolos a la calle, que eso es arte, que es cultura, y cosas así. A los más jóvenes que yo, me he puesto en medio, pero no sé si entro más en una categoría que en otra, no importa, ya me entendéis. A los más jóvenes que yo, les dice que, bueno, que todo es relativo, que es verdad si tú crees que es verdad, y si no, eres libre para hacer lo que quieras, porque nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer. Que si no puedes demostrarlo, no puedes verlo, no puedes tocarlo, pues que es mentira. Y no tienes por qué creértelo. Que la fe es una cosa anticuada, y cosas parecidas. Que podemos hacer lo que nos dé la gana y decir lo que nos dé la gana siempre que no le hagamos daño a los demás. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? Y muchas barbaridades así. Y lo que es peor, muchas veces sin que nos demos cuenta estas cosas se pueden meter en las iglesias. Y cuidado, hermanos, con pensar, por ejemplo, que a mí no tiene nadie que decirme lo que tengo que hacer. Cuando el Señor dice en su palabra, en Hebreos 3, versículo 13, que no solo es que debamos, sino que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Cuidado con pensar que hay cosas en la Biblia que ya no son del todo así, porque claro, la cultura es diferente, han pasado 3000 años, la vida ha cambiado. Cuando en el Salmo 19 dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Cuidado con pensar que en algunos casos se pueden hacer excepciones con ciertas personas, porque bueno, su situación es especial. Cuando en Romanos 2, versículo 11 dice que Dios no hace acepción de personas, y así podríamos seguir con una larga lista de mentiras desmontadas por la palabra de Dios. No necesitamos a nadie que nos revele nada que Él ya no nos haya revelado en su palabra. ¿Quieres saber la verdad? Pues haz 3 cosas. Busca en su palabra, pide al Señor la guía del Espíritu Santo
y rechaza a los falsos maestros que hay hoy por ahí. Antes estaban en las calles, ahora están en las calles, en YouTube y en la tele y en otros muchos sitios. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Y ya para terminar, le dijo, versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ya Jesús abiertamente le dice, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Le fue abriendo los ojos poco a poco hasta que al final le dijo: ese Mesías al que tú esperas soy yo. Jesús, el enviado de Dios, Dios mismo es hombre, el Salvador del mundo, el regalo que el propio Dios ha entregado al mundo, Dios entregándose a sí mismo para ti, porque tú eres importante para Él. En este momento tú eres la prioridad de Dios, porque te ha puesto aquí sentado para escuchar la palabra de Dios y la tienes en tus manos. Y Él te está llamando a tener ese mismo deseo que le movió a tener a aquella mujer. Señor, dame de beber ese agua para que yo nunca tenga sed. El Señor quiere que en esta mañana tú tengas necesidad de beber de ese agua, que sientas sed espiritual, sed por las cosas de Dios. Como dice el salmista, ¿no? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Tienes en esta mañana sed del Dios vivo? No dejes de adorar en espíritu y en verdad. Y como parte de esa adoración, pídele al Señor que te guíe por su Santo Espíritu, porque tú solo no puedes. A hacer lo mismo que movió a hacer aquella mujer, a sentir esa necesidad del agua de vida, a acudir a Jesús y a pedírsela, y a reconocer que necesitaba al Cristo para que le declarase todas las cosas. Ella lo dijo: sabemos que va a venir el Mesías y Él nos va a declarar todas las cosas. Jesús le dijo: pues aquí estoy, escúchame. Y hay una cosa más que esta mujer hizo después de esto, que fue ir a su pueblo y declararle que había conocido a Jesús. Versículo 28 dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjate cómo esta mujer se olvidó por completo del agua. Antes su prioridad era conseguir agua para hacer sus cosas diarias, y ahí iba ella con su cántaro al pozo de Jacob. Pero cuando conoció a Jesús, de inmediato ella cambió por completo sus prioridades de una manera radical, dejó el cántaro, el agua ya no le importaba y su prioridad en ese momento era declarar que había conocido a Jesús. Esto no está aquí revelado por casualidad. El Señor te está invitando a hacer exactamente lo mismo, a que cambies tus prioridades radicalmente para que ahora, ya, porque es una necesidad vital, tu prioridad pase a ser conocer, adorar y predicar a Cristo crucificado. Porque mirad lo que pasó después de que la mujer les llevara a Cristo a su pueblo, a ese pueblo que otros despreciaban. Versículo 42. Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí tenemos a Dios usando a personas como instrumentos para atraer a otras personas a Dios. Y esa es la misión que Él nos ha encomendado a ti y a mí como creyentes. Ese es exactamente el objetivo de Dios para nuestras vidas. Transformar nuestro corazón, darnos vida eterna y enviarnos a dar testimonio a otras personas de a quien hemos conocido, para que ellos mismos también vean, crean y den testimonio a otras personas y la rueda siga girando. ¿Lo veis, hermano? Ese es el objetivo de Dios para nuestras vidas. Y le damos la gloria a Dios esta mañana porque para esa tarea ha tenido la misericordia de contar con nosotros, que no somos mejores que nadie, pero que inexplicablemente por la misericordia de Dios hemos sido elegidos como instrumentos para la propagación del mensaje de Dios. A los que no habéis bebido todavía del agua de la vida eterna, el Señor os está diciendo: ven y bebe. A los que ya hemos creído en Cristo,
Él nos está diciendo, ve y predica. Así que en esta mañana espero que cuando salgamos por esta puerta podamos tomar un compromiso de por vida con el Señor y vayamos a Él, bebamos de su agua y predicamos el mensaje del Evangelio. Así que ánimo, hermanos, y manos a la obra. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre Santo, gracias, Señor, te damos en esta mañana y siempre te damos las gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros, porque, Señor, no merecíamos ni el mensaje ni la bendición que encierra el mensaje. Pero, Señor, tú viniste a este mundo para entregarte a ti mismo por nuestros pecados, para limpiarnos, Señor, cambiar nuestra situación de separación de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que eso es una muestra de amor inmensa que nadie más en este mundo nos puede dar. Te alabamos por ello, Señor. Queremos pedirte, Señor, por los corazones de aquellos que puedan estar aquí que aún no te conozcan, Señor. Que tú les inundes de ese agua de vida que tú tienes, Señor, para que sus vidas cambien. También, Padre, te pedimos por cada uno de los creyentes que estamos aquí, Señor, que limpies nuestras vidas de todo aquello que pueda estorbar para el propósito al que tú nos has llamado, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia de buen testimonio para tu gloria. Que tú la llenes, Señor, de verdaderos adoradores, de discípulos llenos de pasión por ti, Señor. De discípulos que cuando tengan a una persona no creyente delante suya, vayan a predicarle la palabra, Señor, y busquen siempre la manera, con tu ayuda, Señor, y tu guía, de poder presentarle el mensaje del Evangelio con su boca y sus vidas, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor, sabiendo que tú nos vas a ayudar, Señor, que tú vas a estar con nosotros cada momento de nuestras vidas, Señor. Que cuando caigamos tú nos levantarás. Que cuando no sepamos, Señor, tú nos mostrarás qué debemos hacer. Y Padre, sabemos que tu palabra nadie podrá frenarla, Señor. Y por ello en esta mañana te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Que tengáis un buen domingo.